Para poder entrar a este estudio, primero quiero hacer una sinopsis breve de lo que hemos estado viendo. En ocasiones anteriores hablábamos de que el pueblo de Israel, hermanos, cayó en idolatría y hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero este pueblo que cae en idolatría, hermanos, es un pueblo que, por lo que leímos, al parecer ya se había olvidado de su Dios. Ya no estaba ese Dios que los había sacado de Egipto tan presente. Y ahorita vamos a leer cosas que a lo mejor nos van a llamar la atención de la manera en la que se escriben o se narran. Antes de que pasemos a eso, a la lectura, quiero compartirle unas imágenes rápidamente. Esto que ustedes están viendo aquí en pantalla, hermanos, es una imagen, la primera, la que está aquí, es de una imagen de Baal. Por supuesto que esta es una de las imágenes que se han recuperado, ¿sí? Y esta imagen está hecha en oro, ¿sí? Esta otra imagen es una imagen que está reconstruida de acera, ¿sí? Y al igual que la otra que está del lado derecho, estas dos imágenes son de la misma diosa, acera. Por supuesto que todo esto viene de la parte más del Medio Oriente, que es Babilonia. Y esta es una diosa, probablemente dice aquí la descripción, eso se encuentra en el Museo Británico, es probablemente una representación de la diosa Istar o Inaja, que se cree, ¿sí?, que es una asociación de lo que sería la diosa Acera, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las imágenes de los cananeos eran menos estilizadas que las de los de Mesopotamia, que la de los asirios, pero de todas maneras era idolatría, aunque venía siendo como una misma diosa, pero con una representación diferente, ¿no? Es Baal Moloch, dios es al que se le ofrecían los niños, ¿sí? No sé si lo relacionan con algunos de los nombres que se mencionan tanto en Números como en Deuteronomio, como en el Éxodo, no, perdón, no en Éxodo, no, es en Deuteronomio y en Números. Y ahora en Jueces también se vuelve a mencionar a Baal. Este es uno de los dioses que se adoraba. Y ahorita vamos a ver este dios que es una mención que se hace de este rey en el capítulo 3. Vamos a salir ahorita de la presentación. Quería mostrarles estas imágenes, hermanos, de estos dioses, porque se van a mencionar en el capítulo 3 del libro de Jueces. Vamos a pasar, hermanos, a leer el capítulo 3 y en este capítulo vamos a encontrarnos con 3 jueces de Israel. Mi hermana Becky, ¿nos podrías ayudar a leer desde el versículo 1 al 6, por favor? Está tu micrófono cerrado. Sí, gracias. ¿Ya? Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido,
Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Amén. Muchas gracias, mi hermana Becky. Vamos a analizar un poquito esto, a ver si podemos entrar en las mismas coincidencias rápidamente. Todo parece indicar, hermanos, que nuestro Dios es un Dios cruel, es un Dios de guerra, es un Dios que quiere que los hombres que le sirven o el pueblo que le sirve, en este caso el pueblo de Israel, no se olvide de la guerra. Y en los primeros versículos, todo como que inclina hacia que Dios quiere que el pueblo de Israel siga peleando y aquellos que no conocieron la guerra la conozcan. Entonces, como que es un Dios guerrero. Y esto algunos comentaristas hablan despectivamente de Jehová, lo toman como un Dios guerrero, un Dios cruel, un Dios que quiere la sangre, ¿no? Quiere la pelea, ¿no? Y es un Dios despiadado. Y todo como que pudiera encajar, si lo quisiéramos interpretar de esa forma, podría encajar, ¿no? Pero afortunadamente nosotros hemos tenido la oportunidad de analizar ya varios libros que vienen atrás del libro de Jueces y nos vamos dando cuenta que Dios lo que hace es mostrarle a su pueblo su gracia a través de lo que el mismo pueblo está ocasionándose. ¿Estas guerras se pudieron haber evitado, hermanos? ¿Estas guerras se pudieron haber concluido antes? Pero no fue así por la falta de fe y por la demasiada idolatría del pueblo de Israel. Y deja a naciones y deja a hombres que los van a someter. Y habla de 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos y los que habitan hasta el monte del Líbano. ¿Alguien me puede decir dónde está el monte del Líbano, hermanos? Si alguien de ustedes tiene una idea, ¿pertenece a la nación de Israel, Líbano? No pertenece a Israel, hermanos, el Líbano. El Líbano es, bueno, en la zona de los libaneses, ¿no? Es más hacia el norte y desde allá, desde el Líbano, hacia donde estaba ya situado o estaban ya situados las tribus de Israel, eran conquistados desde personas que estaban viviendo en el Líbano, venían hasta acá. Y no solamente eso, ahorita vamos a ver cómo aún personas que estaban más lejanas los conquistaron y vamos a ver el por qué ahorita. Habla de el monte de Baal Hermón hasta Hamat y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, y tomaron a sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. A los dioses, algunas de las imágenes de las que vimos al principio, fueron algunas de esas imágenes a las que se inclinaron y adoraron estos hombres y mujeres del pasado del pueblo de Israel. Pero
hay algo en particular, hermanos, que a mí me llama mucho la atención. ¿Conocían los mandamientos de Dios, hermanos, el pueblo de Israel? El arca del pacto estaba entre ellos, el tabernáculo, pero al parecer no les importaba. Recuerden cómo vimos nosotros cómo estando el pueblo en el desierto, fueron y aún teniendo el tabernáculo entre ellos y estando formados los batallones por los escuadrones que se habían ordenado, fueron ahí en Moab a adorar ¿a quién? A Baal-peor. Entonces, como que había una tendencia del pueblo hacia la idolatría. Y ya no viene tanto de Egipto, como que es una tendencia de ellos, ¿no? Porque ya Egipto había quedado atrás. ¿Cuántos años habían pasado ya, hermanos, más o menos, de que salieron de Egipto a estas fechas? Hagan algún conteo rápido. ¿80 años? ¿100 años aproximadamente? Si 40 años pasaron en el desierto y 30 años en conquistar la tierra prometida, son 70 años. Y otros 20 años que hubieran estado oprimidos por estos pueblos, estas naciones, hasta que llegara el primer juez. Vamos a pensar que fueron 90 años. Vamos a cerrar el número en 100 años. Estos hombres y mujeres, en menos de 100 años, se olvidaron de su Dios y empezaron a adorar a dioses extraños. Y hicieron lo malo, dice el versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Ahí me voy a detener. Hermanos, más o menos tienen una idea de cuántos kilómetros son de Mesopotamia a Canaán. Estamos hablando de casi 2,000 kilómetros, hermanos. Es una distancia muy larga como para que tengan ahora sí que cobertura. Pero ¿por qué había esa cobertura? Miren lo que encontré esta información. Por supuesto, toda esta información es salvo lo mejor que podamos investigar, ¿no? Cusán Risataim es en hebreo Cusán Risatayim, quizás negrura de iniquidad o jefe de los gobiernos, rey de Mesopotamia, que invadió Palestina y oprimió a los israelitas durante 8 años, al fin de los cuales Otoniel, yerno de Caleb, libró a Israel. Eso está en el libro de Jueces. El rey no ha sido identificado. Algunos eruditos piensan que el nombre se le ha distorsionado a no ser reconocible. Para Ushler se trata de Tushsharat, un rey de Mitanni de los siglos 14 antes de Cristo. Malamat dice que Irsu de Siria, de fines del siglo 13 antes de Cristo, quien ocupó Egipto por unos pocos años y en camino hacia allá pudo haber sometido a Israel y los oprimió hasta que fue expulsado de Egipto por Sednac y de Palestina por Otoniel. Aquí vemos dos versiones. Voy a dejar de compartir. Hay dos versiones de personas que son historiadores. Uno dicen que es un rey de Mesopotamia que no está identificado y que el nombre que se le da en la Biblia no es el nombre del rey, sino es como un sobrenombre por su maldad, que significa doble iniquidad. Y hay otro historiador que habla de un rey asirio en donde dice que somete también a Egipto,
de paso pasa a someter a Israel en el paso por Canaán, hasta que es expulsado de Egipto por un faraón y en Israel por Otoniel. Estas dos historias parece ser que coinciden con la Biblia. No hay, hermanos, una definición así, una información definitiva en decir es tal rey, ¿no? Simplemente la Biblia habla de un rey de Mesopotamia, no explica cuál, pero los historiadores, a través de la información que se da a la Biblia, creen que pudieron haber sido estos dos personajes. Nada más que uno es de Asiria y el otro es de Mesopotamia. Vamos a volver a compartir la parte bíblica. Lo que sí comparten los dos historiadores es de que el libertador de Israel se llama Otoniel. ¿Y quién es Otoniel? Versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Aquí ya dice que es de Siria, ya no dice que es de Mesopotamia. Y prevaleció su mano contra Cusaim Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Tonel, hijo de Cenaz. A ver, hermanos, ¿qué era Otoniel de Caleb? Hermano. ¿Alguien me pudiera decir qué era Otoniel? Su sobrino. Su sobrino. Era el hijo menor, era el hijo del hermano menor de Caleb, ¿no? Entonces eso lo hace a este Otoniel, Caleb era tío de Otoniel, como dice la hermana Sarita, ¿no? Pero para este entonces, yo creo que Caleb ya no vivía. Yo intuyo que Caleb ya no estaba vivo, puesto que se está hablando del hermano menor Del hijo del hermano. del hijo del hermano menor de Caleb, ¿sí? Ahora también hay otra cuestión. Otoniel, ¿de qué tribu era, hermano? ¿De qué tribu era Caleb? ¿Alguien recuerda? Hermanos, lo voy a dejar de tarea porque de verdad no les puedo decir que a los niños se los pregunten y me lo contestan, porque no sé si los niños de ahora lo sepan, pero cuando yo era niño, yo sí sabía de Caleb. A ver, hermano Iván. Judá, hermano. Era de la tribu de Judá. Muy bien. Gracias, hermano Iván. Entonces, el territorio de Caleb y de Otoniel, ¿qué territorio era, hermanos? Era el que se le había asignado a la tribu de Judá, que es al sur, ¿sí? Entonces, es muy congruente lo que dice la historia con lo que se maneja en el libro de Jueces, que pudo haber sido un rey que fue a someter a Egipto y de paso pues va sometiendo a todas las naciones que se le van cruzando, ¿sí? Este rey de Mesopotamia o de Asiria llevaba el objetivo y la intención de conquistar Egipto, no llevaba la intención de conquistar Israel, sino él llevaba la intención de someter a un reino poderoso que era Egipto, pero se le cruzó en su camino Israel y también lo somete. Pero para esto, Dios da a un hombre que libera y es el primer juez de Israel, ¿sí? ¿Cuánto tiempo juzga Otoniel a Israel, hermanos?
40 años, ¿sí? Entonces, no vayan perdiendo la cuenta, hermanos. Aquí ya van 40 años, más los años sin nadie, sin líder, ¿sí? No olvidemos que hay un periodo de años en donde no hay liderazgo, se perdió el liderazgo. Entonces, después de esa pérdida de liderazgo y después de haber sido sometido, aquí habla de 8 años, ¿no? Pero a lo mejor hubieron más años sin liderazgo. Aquí habla de 8 años de sometimiento de este rey, aunque también habla que fue sometido por otros pueblos de alrededor, ¿no? Entonces, tenemos que Otoniel dura 40 años su periodo de juez, y en el 12 dice, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Esto juntó consigo a los hijos de Amón y Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó las ciudades de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel en Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Hermanos, ¿dónde está Moab en el mapa? Ubiquémoslo. Está del otro lado del Mar Muerto, ¿sí? Acuérdense que Israel no entra a la tierra prometida del sur hacia el norte, sino que se va del otro lado del Mar Muerto y entra por el lado de Moab. Y sus enemigos, ¿quiénes eran? Los moabitas, los amalecitas, ¿y quiénes más? Los amonitas, ¿sí? Que estaban de ese lado. Entonces, había una venganza de parte de los moabitas, de los amalecitas y de los amonitas. Por eso se juntaron con el rey moabita. ¿Cuál es la ciudad de las palmeras, hermanos? Jericó. Jericó. Gracias, mis hermanos. Entonces este rey somete a los israelitas y se establece en Jericó, que ya era una ciudad de los israelitas, ¿sí? Y son 18 años que este rey moabita está sometiendo a Israel. ¿Alguien de ustedes me puede recordar el nombre del dios que adoraban los moabitas? Baal peor, ¿no, hermano? Baal peor, hermana Sarita, exactamente. Entonces, ¿ustedes creen que les costó trabajo a los israelitas volver a adorar a Baal peor? No, para nada. De hecho, yo creo que les fue muy fácil. Se acomodaban muy fácilmente a adorar a dioses extraños. Entonces, esos 18 años que fueron sometidos por este rey, también se siguieron siendo idólatras, porque ya lo habían hecho. Fíjense, en el 12 dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿A qué creen que se refiere esta expresión, hermanos? Pues que volvieron a caer en idolatría, ¿sí? Entonces, este rey de Eglón, el rey de los moabitas, cuando los conquista, se hace aliado de los amonitas, de los amalecitas, y los someten 18 años, y en el 15 los israelitas vuelven a clamar a Dios, y Dios les levanta otro libertador, y es Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos, a su lado derecho.
y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que le había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se le acercó a Od, y estando él sentado solo a la sala de verano, y Od dijo: Tengo una palabra de Dios para ti. Y entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre de tal manera que que la empuñadura entró también tras la hoja. Y la gordura cubrió la hoja porque se sacó el puñal de su vientre, no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió a Od del comedor y cerró las puertas de la sala y aseguró con el cerrojo. Aquí me detengo, hermanos. Hay una creencia, ¿sí? Y después vamos a leer en otra parte en donde nos va a dar una mejor referencia de lo que les estoy diciendo, en que los benjaminitas eran hombres que eran ambidiestros y que al parecer intencionalmente entrenaban la mano izquierda. Si un hombre nacía siendo diestro, le amarraban la mano derecha para que practicara la izquierda y pudieran ocupar las dos manos en la guerra. Entonces, estos hombres ocupaban más la mano izquierda. Hay una referencia en la Biblia donde habla de la tribu de Benjamín y habla en donde dice que todos eran zurdos, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero se cree que esta práctica de entrenar a los hombres que eran diestros para que pudieran ocupar su mano izquierda, va basada en varios hechos históricos bíblicos, ¿no? En el caso de Ahod, era un hombre zurdo. ¿Por qué guarda la empuñadura o guarda el puñal que hace, el cuchillo que hace? ¿Por qué lo guarda del lado derecho? Si yo soy diestro, si agarro una espada del lado donde está la derecha, pues no me va a ser cómodo sacarlo, hermanos. ¿Sí me explicó? Tendría yo que hacer este movimiento. Entonces no es sencillo sacar la mano del lado derecho para sacar la espada o el puñal. Es más fácil cruzar la mano del lado, si soy zurdo, cruzarla al lado derecho y saco más rápida el arma. Por eso describe en la Biblia que Ahod tiene guardado el puñal que hace, que es más o menos de un largo de 40 centímetros, del lado derecho, porque él era zurdo. Pero también nos está diciendo que este hombre era un hombre muy fuerte. El rey Eglón, o el rey de los moabitas, era un rey gordo, muy obeso. Y cuando le mete la espada o el puñal en el vientre, habla la Biblia de que ya no sale, hermano. Se queda prisionero, o sea, por el mismo peso, yo me imagino, de este hombre, como metió hasta la empuñadura, ya no pudo sacarla. Entonces este hombre murió con el puñal adentro de Ahod. Ya no pudo recuperar esa arma, pero ya no le importaba. Lo que le importaba ya era huir. Vamos a ver por qué huye y cómo lo hace, hermanos. Voy a compartirles de nuevo la porción bíblica y dice: cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra muerto.
Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, pasando los ídolos, y se puso a salvo en Seirat. Cuando había entrado, tocó el cuerno del monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Algunos no creen que estos 80 años, hermanos, hayan sido porque Ahod gobernó 80 años. Simplemente que Ahod libera a los israelitas, juzga bajo un periodo y posteriormente hay descanso, o sea, no lo oprime ningún pueblo. No significa que hayan sido juzgados por Ahod 80 años. Otros creen que sí. Hay otros comentaristas que dicen que Ahod juzgó 80 años al pueblo de Israel. Ustedes, si tienen información diferente a la que les digo o contundente, pues es bienvenida, ¿no? Voy a pasarme al tercer juez de Israel. Bueno, antes de pasar al tercer de juez de Israel, hermanos, ¿qué hace Ahod en el monte de Efraín, hermanos? Ahod es benjaminita. ¿Dónde está el monte de Efraín, hermanos? Está arriba de Jerusalén, hacia el mar Mediterráneo, por donde estaba el Carmelo, muy cercano al Carmelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace en tierra de Efraín Ahod si es de la tribu de Benjamín? Y aparte, ¿de dónde viene? Miren, Ahod viene en Gilgal. ¿Dónde está Gilgal? ¿Alguien de ustedes nos pudiera decir dónde está Gilgal? ¿Alguien de ustedes tiene una Biblia que tenga mapas? Busquen atrás en sus Biblias, en sus mapas, dónde está Gilgal, hermanos. Muevan su Biblia para la parte de atrás, los que puedan tener mapas, y en sus mapas busquen Gilgal. ¿Dónde está Gilgal y dónde está el monte de Efraín? Hay Biblias que tienen ubicados esos lugares para que se den cuenta la distancia que recorre Ahod. No iba, perdón que se los diga de esta forma, no iba huyendo. Ahod lo que estaba convocando al pueblo para la guerra. Y cuando toca el cuerno en el monte de Efraín, ¿de quién era el monte de Efraín? ¿A qué tribu le pertenecía? El mismo nombre lo dice, ¿no? A Efraín. ¿Quién pertenecía a la tribu de Efraín? ¿Quién estaba enterrado en el monte de Efraín? Caleb, Josué. Josué. ¿Esto no nos dice algo, hermanos? No nos da una referencia de que posiblemente Ahod lo que estaba tratando de hacer, a lo mejor inspirado por Dios, era motivar al pueblo a la guerra, diciéndoles desde donde viene el sonido de guerra es de donde estaban los huesos de Josué. El que era el libertador, el conquistador, ¿sí? De Israel.
era Josué. Entonces, cuando hace sonar el cuerno, está convocando a la guerra y el pueblo le hace caso. Entonces, habla de un hombre de guerra, un hombre fuerte, un hombre que está dispuesto a pelear y motiva al pueblo a la guerra de tal manera que ganan. Y le ganan a un pueblo que estaba confiado, hermanos. Yo me imagino, yo quiero pensar que aunque no lo dice aquí la porción bíblica, que Ahod era un hombre de los príncipes de los benjaminitas, porque no creo que el rey Eglón recibiera a cualquier ciudadano. Tenía que recibir a una persona importante y a una persona que le fuera familiar. Y creo que Ahod le era familiar. Por eso le tenía confianza. Los israelitas se convierten en tributarios y este rey se siente confiado totalmente de que tiene todo el poder o todo el control, que descuida totalmente su guardia, baja la guardia y Ahod lo asesina. Ahod le va a dar un presente, le va a entregar un regalo prácticamente. Y había tal confianza en ese momento ya de parte de los moabitas, de sus tributarios, los de Israel, que lo dejaron solo con el rey. Le iba a dar un mensaje, ¿no? Porque le iba a dar un mensaje, entonces lo dejan solo, no hay nadie que lo esté custodiando y el mismo rey dice es secreto, no, que nadie escuche. Y en ese momento Ahod aprovecha y lo asesina. Pero aparte de la fortaleza de este hombre, era también que llevaba ya un cometido, ya lo llevaba en mente. Mi hermano Iván. Dice hermano Abraham, hermanos, es muy interesante. ¿Por qué muere este rey, hermanos? ¿Por qué no buscan, por ejemplo, permítanme decirles, por qué Ahod no trae palabra de arrepentimiento hacia el rey? ¿Por qué no trae un mensaje de Dios hacia el rey para decirle, ¿sabes qué? Arrepiéntete de todas las cosas, como fue el caso de Nínive, ¿se acuerdan? Donde al rey de Nínive le dice Dios, arrepiéntete. Y lo que estamos viendo y lo que acaba usted de comentar, hermano, dice el verso 19, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, o sea, Moab estaba lleno de idolatría. Y yo creo, hermanos, que cuando una persona ya no tiene el deseo de cambiar, por más que lleguen mensajeros, por más que sean sermones, por más que esté la palabra de Dios, yo creo, hermano, no me lo tomen a mal, pero yo creo que una de las soluciones la solución es la muerte, porque es una persona que ya no, que realmente no va a cambiar. Quiero entender esta parte de la Biblia así, este acto, mis hermanos, desde este punto de vista, que era un rey que ya no iba a cambiar, que era un rey que estaba empecinado en las cosas, y que aunque viniera un mensaje de Dios en el sentido de palabra de arrepentimiento, ya no iba a cambiar este hombre. Entonces no le quedaba más que la muerte en ese momento. Y él, como él estaba oprimiendo al pueblo de Israel, entonces este hombre Ahod actúa como libertador. Y es lo que yo quisiera que vieran, hermanos, porque a veces vemos, pareciera ser un Dios violento, un Dios que da muerte, pero no es así. Simplemente la paga del pecado es muerte. La lejanía de Dios es muerte. Y yo veo esta parte de la escritura de esta forma. Gracias, doctor. Gracias, hermano Iván. Hermanos, les voy a leer algo que me interesa mucho que escuchen. Esto lo estoy sacando de la Biblia arqueológica, es un recuadro de Eglón, del Palacio de Eglón. Habla aquí, dice que en 1933, el británico John Garstan excavó en Jericó y descubrió una estructura enorme que él identificó como el Palacio de Eglón. Él lo apodó Edificio Medio, puesto que se encontraba en medio de las estructuras de la Edad de Hierro.
por encima de la ciudad destruida de la Edad de Bronce, por debajo, ¿no? Había sido construido en algún momento de la segunda mitad del siglo XIV a.C., exactamente en la época de Eglón. Y el edificio medía 11.9 metros por 14.6 metros y tenía adentro mucha alfarería pintada, tanto de la región como también tablillas cuneiformes. Un hallazgo insólito en Palestina. Atestigua que su dueño había estado involucrado con actividades administrativas de alto rango y ningún otro edificio de esa época fue descubierto, de manera que es evidente que no existía una comunidad local. La única estructura que fue excavada había sido ocupada por un tiempo y luego abandonada. Esto calza con una situación de Jueces 3. Aparentemente Eglón viajaba a Jericó de manera periódica a recoger el tributo de los israelitas. Ahí construyó un pueblo lujoso, como se menciona en el capítulo 3. Sin embargo, este edificio fue en efecto abandonado luego de 18 años, cuando Eglón fue asesinado por Ahod y los moabitas huyeron hacia el otro lado del río Jordán. Esta descripción, hermanos, habla de un hallazgo arqueológico en la ciudad de Jericó. Vamos a investigar luego un poquito de esto, pero hermanos, a mí me da mucho gusto ver cómo hay personas que son científicos. Bueno, la arqueología es una ciencia, que ponen ese estudio, ese análisis a disposición de la congruencia con la palabra de Dios. El hablar de este tipo de edificaciones y este tipo de hallazgos creo que son muy importantes para nosotros porque nos siguen dando certidumbre de muchas cosas. Ahora, voy a regresar un poquito al tema de Ahod y del monte de Efraín. Jericó no queda lejos del monte de Efraín. No es una zona muy retirada, hermanos. Estamos hablando más o menos de 26 kilómetros. Entonces, no estaba Ahod viajando a el reino de los moabitas. Estaba yendo a Jericó, por lo que dice aquí el evento. Por eso puede subir al monte de Efraín y desde ahí convocar al pueblo para la guerra, ¿sí? Desafortunadamente, en el libro de Jueces no nos dice qué tanto fue el grueso del pueblo de Israel ni qué tribus acudieron a su llamado. Nada más nos dice que los israelitas se juntaron como un solo hombre para la guerra, porque Ahod los convoca en el nombre de Dios, y aparte de todo nos da otra información en donde dice que mueren 10,000 hombres de los moabitas, todos hombres de guerra. Este es el segundo juez de Israel. Y aquí, hermanos, hablamos de 80 años. El primero, ¿se acuerdan cuántos años duró, hermanos, el primer juez? $40, ¿no? Entonces, un periodo de 40 más 80 nos dan 120 años, ¿sí? Ahora me voy a ir a concluir el capítulo 3 del libro de Jueces y les voy a proyectar nuevamente la porción bíblica. Dice en el 31 y menciona al tercer juez de Israel. Samgar liberta a Israel de los filisteos. Ahora no son los moabitas, ahora son los filisteos. Dice, después de que fue Samgar, después de él fue Sangar, habla después de Ahod, ¿no? Hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Es un solo versículo en el capítulo 3 que nos habla del tercer rey de Israel. Hermanos, ¿alguien de ustedes sabe qué es una aguijada de bueyes? Sí, sí, hermano Abraham. Cuando los bueyes van arando,
o van caminando, es una vara que se ocupa para picarlos. ¿Estás seguro, mi hermano Iván? Sí, una vara pequeña y es de hierro y les pegaban con eso. ¿Pero tenía alguna forma en particular, hermanos? Sí, sí tenía una forma, hermano, pero era un salvajismo eso, porque era una punta. El hermano Iván dice, era salvajismo. Era una punta como una lanza, pero al mismo tiempo era como un anzuelo. Entonces tenía la punta y tenía la lanza. A ver si encuentro ahorita una imagen en internet para que se las comparta. Aquí está esta. A ver, se las voy a compartir para que la vean. Esto es una guijada. Con algo parecido a esto, que no es esto, o sea, hay que tener bien toda proporción guardada. Esta es una imagen cualquiera de internet. Este hombre, ¿cómo se llama el tercer juez de Israel, hermanos? Sangar. Mata a 600 hombres de los filisteos. Hay personas, hermanos, que quieren comparar a Sangar con Samson, en decir que también Sangar era un hombre muy fuerte. Hay personas que dicen que Sangar tenía a un pequeño ejército que mató a 600 hombres. Hay otros que dicen que fue él solo, ¿sí? Lo único que sí sabemos nosotros por este versículo es que no habla de más hombres, habla solamente de el hijo de Anat, Samgar, ¿sí? Pero el tema de Samgar, hermanos, ahí se agota. No nos dice nada, absolutamente nada más, el libro de Jueces de este hombre que mata a 600 filisteos, y no nos dice cuánto tiempo fue juez de Israel. Nada más nos habla de que este hombre vino después de Ahod y están siendo los israelitas oprimidos por los filisteos y él los salva. No hay tiempo, no hay un rango de cronología en tiempo de cuánto tiempo gobierna o juzga Samgar a Israel. Solamente hay un solo versículo de explicación de lo que hizo este hombre en Israel y contra quién lo hizo, ¿sí? Me voy a detener aquí, hermanos. En el capítulo 3 vimos 3 jueces. Más adelante vamos a ver la historia de la primer mujer que es juez de Israel, y no solamente la primera mujer, la única mujer que es juez de Israel, que es una historia mucho más larga. No vamos a leer toda la historia, los invito a que lo hagan, lean los capítulos que hablan de Débora, ¿sí? Y yo creo, hermanos, que es importante no solamente que lean a Débora, sino también a Barak, porque les digo que Débora y Barak son importantes, porque en el Nuevo Testamento no se menciona a Débora como la libertadora, se menciona a Barak. Y ahí me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Capítulo 5, capítulo 4 y capítulo al 6, del 4 al 6, no sé si me estoy equivocando, permitan, no, 4 y 5, es la historia de
Débora y Barak, para que la analicemos. Hay ahí una historia muy interesante, hay respuestas muy particulares por parte de Barak, y hay un evento de otra mujer en donde en manos de una mujer queda la victoria de Israel en esa batalla, y no es precisamente de Débora. Entonces eso lo veremos la próxima sesión, hablando del cuarto juez de Israel, que es una mujer, ¿sí? No sé si alguien de ustedes tenga algún comentario o quiera preguntar algo.